Gracias. Yo creo que sí, para allá. Sí. Bueno, muchachos y muchachas, hoy es la última clase expositiva que tenemos de acá a la unidad número 6. De alguna manera hoy va a ser el cierre por cuestiones de la facultad, que la facultad estuvo cerrada por elecciones, no lo pudimos hacer. Así que, como decía Tito, la semana que viene esperamos concurrencia con dos motivos fundamentales, para nosotros son fundamentales. El primero es cerrar con ustedes, es una reflexión general de lo que fue el curso y las perspectivas. Siempre, como en la charla anterior, nosotros hacemos balance y perspectivas de todas las actividades que hacemos porque pensamos que de acá en adelante esto tiene que seguir. El año pasado este curso no estaba, hacíamos otro tipo de actividades, de hecho este año lo seguimos haciendo, lo íbamos a hacer en Mar del Plata, es decir, invitaciones que les vamos a ir haciendo también paulatinamente a lo largo del año a través del Facebook. El Facebook es un canal para nosotros fundamental. Sigamos conectados de esa manera, también para que ustedes puedan ir sumándose, el motivo para que puedan hacer propuestas, como contaba recién, propuestas que son propias de la escritura, que implican la escritura más allá del curso, más allá del espacio, es decir, que tiene que ver con ustedes, con cómo caminan ustedes con esto. Y en un segundo lugar, importante, les vamos a devolver los trabajos van con comentarios buena leche, por supuesto, para que continúe la escritura, para motivarlos, para que se animen a escribir más allá del proyecto. El proyecto es una cuestión formal, que forma parte de un soporte formal de cara a la aprobación del curso, pero lo importante, al menos para nosotros, es que ustedes quieran continuar, ¿sí? Ya con que se hayan animado todo, no nos mueva mucho porque se cae, nos caemos con esto, pero para que puedan continuar. Y le vamos a entregar los certificados de asistencia y de aprobación. Los de asistencia se mandaron a hacer. Los de asistencia, hoy es fundamental cerrarlo para que la facultad lo pueda corroborar, para que tenga documento de eso. Así que hay algunos casos que después Diego va a comentar que no se entiende bien la letra, es fundamental la letra para que el diploma salga bien, que no sale a nombre de otro. Tener en cuenta eso. Bueno, el tema de hoy es de alguna manera un rejunte, un viso de todo lo que venimos hablando. Es inevitable pensar en heavy metal y pensar en el problema de la calle, el problema de la lucha social, el problema de clase, el problema de los sujetos que están actuando. En definitiva, somos nosotros. O sea, la clase de hoy es una reflexión más que nada sobre nosotros. Y yo siempre me pregunto dónde estuvimos nosotros en algunos momentos tangenciales, o nodales, o capitales, o la historia argentina, que tiene historia argentina, historia mayúscula, argentina, y historia minúscula. ¿Cuál sería la minúscula? La historia de cada uno de nosotros. Yo pensé en 2001 y en 2002 por eso, porque a mí el 19 y 20 de diciembre me encontró de una manera muy particular, que es no solamente en la calle y en un hospital al mismo tiempo, producto de la represión policial en Plaza Alsina, en Avellaneda. Y sinceramente hay siempre en toda exposición o en toda clase un tono personal, afectivo, como decían Diego y Manuel, el patos, aquello que tiene que ver con el sentimiento, que tiene que ver con la emotividad en el discurso, y para mí más que la presentación mía acá, de lo que yo voy a proponer como recorrido, está de fondo pensar la resistencia. Y pensar, como también planteaba en una carga, lo voy a hacer mención a muchos de mis compañeros y de las exposiciones y conceptos que intentaron desplegar acá, como decía Nora, es el heavy metal, en términos por supuesto interrogativos, una resistencia, es un arte de la resistencia. ¿Implican sus letras siempre necesariamente una tensión de resistencia? ¿Qué es resistir? Por el otro lado, ¿desde dónde? Es decir, ¿desde dónde yo lo puedo llegar a recortar? La clase pasada, la charla pasada, surgió el tema de las preferencias. Con todo el agradecimiento a Gustavo y a Miguel, pasaron muchas cosas. Una de esas cosas fue cierta resistencia a la figura de Iorio. Me llamó sorprendentemente la atención. No sé si ustedes también, pero cierta resistencia a una referencia. En un mundo sin referencias, desde el punto de vista de la insuficiencia del lenguaje para dar cuenta de lo que está pasando, esto que la academia le llamó posmodernidad,
capitalismo, que abarca todas las relaciones sociales, podemos decir que la tecnovivio, que es la tecnologización de la vida, la digitalización y la virtualidad de la vida, nos lleva a eso, estemos o no en la universidad, sabemos que vivimos, empezamos así, ¿no? A través del Facebook, o sea, hay una modificación clara de las relaciones sociales que no es del 2001-2002 para acá. Yo, en el caso de la exposición el día de hoy, voy a agarrar ese hito, ¿sí? Un quiebre en la historia argentina, porque para mí es un quiebre de los sujetos sociales, de los sujetos políticos que son los partidos, y de la serie cultural, en este caso la música. Pasó algo en la escribiendo también en esos años. Es insoslayable pensar esos años a partir del concepto insisto de resistencia y de qué referencias empezaron a levantarse. Esto que nosotros llamamos tendencia nacionalista dentro del escribimiento y que yo notaba cierto grado de resistencia. Hay que pensar que de resistencia a la tendencia nacionalista de los invitados que tuvimos acá, que son referentes también para nosotros, aún en el caso de Miguel, de Kamikaze, hay un universo de construcción del discurso que no refiere a sujetos sociales, al trabajador, al piquetero, pero un universo de resistencia. El primer disco, ¿cómo se llama? No me entenderán. O sea, hay un universo interno de la resistencia, interno dentro del heavy metal. El problema con el heavy metal empieza a pensar en la afuera. Y ahí es donde nosotros nos calentamos, porque decimos, bueno, las pocas referencias que tenemos, en el caso de Giorgio, en el caso de Zavala, en el caso de Miguel, con sus diferencias internas nos ayudan a leer la realidad. O sea que el heavy metal es un método de lectura de la realidad. Es insoslayable unificar y conjugar vida y obra. Tiene que ver un poco también con lo que trabajaron Diego, Manuel y Juan, ¿sí? En la clase sobre Giorgio. Para nosotros es inevitable, aún en la broma de la clase de Ezequiel sobre el final, recurrir al testimonio de Giorgio. Hoy lo vamos a ver también. ¿Qué dice Giorgio sobre el 2001 en el 2001? Antes de que suceda todo. Es sumamente interesante ver qué sucede ahí, qué pasa ahí. Yo observaba qué pasa dentro del rock en la Argentina. En el año 2000, acá en el 77, edita un disco que se llama Radio Insomnio y hace una versión del tema Resistiré. Pero no el Resistiré del 82 de Barón Rojo, que es el que hubiéramos hecho nosotros. Es un tema de dúo dinámico, de grupos españoles que cantaban en la década del 70. Terrible, terrible. Yo digo, ¿qué decisión política la de elegir ese tema? Que Estela Raval lo va a versionar 2 años después en una novela maravillosa de Telefe. Digo, ¿qué singular es esto? ¿Qué decisión política? Que es elegir ese tema y no otro para versionar en un momento histórico muy singular. Lo trabajamos en la primera clase. Hermética decide, en el grupo de intérpretes, versionar por Dueña así de Maná. Ahora yo que decía versionar un tema de Roxette. Todas las decisiones son absolutamente políticas. Es decir, la decisión de un músico de qué tema va a versionar o no implica una decisión política. Yo lo que me preguntaba es si esto empieza en el 2001-2002, si me puso en el topo mío, producto de lo que hizo el heavy metal en mí y en los que estaban a mi alrededor. Hoy voy a citar a Mariano Pacheco. Mariano Pacheco es autor de un libro que yo dejé en Gambito sobre Darío Santillán. Sobre todo porque a mí lo que me interesaba, lo conozco a Mariano por la escritura en la revista Marcha, porque empezamos a escribir en la sección cultural, y me cuenta que él fue quien lo lleva a militar en el venezolano a Darío Santillán. Desde ahí a mí me dispara una atracción total a la figura de este tipo, que tenía un tatuaje como el mío, que venía del peronismo, es decir, que venía de una tradición de una lucha social, de una militancia, de un compromiso, y que al mismo tiempo tiene una historia muy importante de un personaje central, no solo para lo que es el movimiento de desocupados de la Argentina y la referencia de la militancia post-2001, estoy hablando de Darío y de Maximiliano Gattini, sino al mismo tiempo de un tipo que muere con la remera de América, que muere esa figura crística que soy un boludo, no la traje, pero la tengo acá en el libro para mostrársela, figura crística de Darío caminando en una marcha previo al venezolano en el 98, de espaldas a la movilización, abriendo sus manos, ¿sí? Y la cara de Ricardo, impactante en la foto. Y después todo lo demás, que siempre decimos nosotros. ¿Por qué Giorgio niega? No lo niega en realidad, simplemente no le
sigue variando, implica que vos en tus letras muchas veces estás influenciando lo que pasa del otro lado. Y vamos a hablar de lo que decía Darío sobre hermética y cómo leyendo hermética y una biografía de Che Guevara al mismo tiempo, tipo de ser militar. Es maravilloso el proceso interno que hace. Escucha hermética y escucha al mismo tiempo Quilapayún, es decir, está influenciado por un entorno psicoboche y al mismo tiempo influenciado por el heavy metal. Es decir, el heavy metal le despierta el interés por las problemáticas aborigen, por la problemática de la tierra, por las problemáticas dentro del movimiento obrero. Eso es lo que vamos a discutir nosotros el día de hoy. Esto no nace en los 1992. Hay un disco, un tema en particular de la banda argentina que no es el más fuerte, que es Orcas, que para mí marca un factor de anticipación. En Argentina tus hijos, para mí en ese video que vamos a ver nosotros y que subimos nosotros a la página, hay en la estética, porque la estética de Osvaldo, toda la estética del video de Osvaldo Civile, hay un factor de anticipación. Si bien ya el movimiento piquetero a escala nacional venía interviniendo, quiero que presten suma atención, primero, el año, insisto, el año, muy anterior, ¿sí? Esto es muy anterior a esas reflexiones que nosotros hacemos sobre los sujetos ciegos, como piqueteros, trabajadores, etcétera, etcétera. Ahora vamos a volver sobre ese tema. Pero quiero que vean cómo se retrata simbólicamente la resistencia en pleno mecanismo. En pleno mecanismo, el llamado a una huelga general en una letra de heavy metal y al mismo tiempo en un video que es el corte del disco. El disco tiene este corte. Más de otro tema maravilloso es este corte. ¿Cómo comienza? ¿Cómo empieza? Hay una decisión de qué pone enfoque y qué no. Vamos a verlo.
imágenes elige? ¿Qué vieron? La bandera diputada. Primero hay una negación de eso, que es el que aparece luego con la remera argentina, ¿sí? Dale, ¿qué decías? Hay secuencias, ¿no? De las marchas del 82-83, o sea, totalmente. De la Argentina y de Chile, que son el fragmento que toman. Creo que la integridad de remembranza, motor, el inicio, luchando por el metal, esa cuestión de lucha, de volver a la crítica. Claro, claramente. Hay un dato que más allá de la banda se llama Orcas, que tiene el tema de las cuerdas, ¿no? Porque que yo sé ahora, durante los 90, el mayor causal de índice de suicidios obreros, lo llamó el suicidio barato. No cuerda nada más, o sea, el pobre que se no vale una base. Claro. Yo me acuerdo de este tema cuando estábamos trabajando con otra gente, justamente Cardona es un autor muy reconocido, justamente él había trabajado ese tema, el tema del suicidio barato, ¿no? El obrero que se queda sin trabajo y se ahorcaba. Y después yo me acordé de la banda de horcas, pero no sé si en otros videos está la horca. También ¿Eh? En la que Lorenzo también, Sí, de Orbe. digamos que. Bueno, también, pero está bien, lo que me puede decir. Está el tema de ahorcarse, ¿no? O sea, quitarse la vida de la forma más sencilla y más antigua, barata. Sí. Suicidio barato, o sea, De las imágenes lo que me llamó la atención, dos cosas. Una que apela más a la figura del militar en cuanto a política que a la del político en democracia. Claro, la democracia burguesa, ahí vamos a ver cómo aparece, ¿no? No aparece un Alfonsín y un Menem. Claro. Aparece más un Videla, va más por el lado militar, ¿no? Hay que irse más para atrás, no olvide de volver a por más, quizás ahí hay otra micropoética que está ahí Iorio, donde está vinculando permanentemente, si bien los delirios del EFAC, como siempre digo yo, es el principio del discurso del heavy metal en el cual se incluye, ¿sí? Con mi de origen fundacional, la palabra genocidio. No, y el otro análisis de las imágenes fue que no hay una demostración implícita, explícita de violencia, como no sé, ahora estamos estudiando, lo va a ver en el video y son represiones brutales. Creo que la violencia la mezcla en otras imágenes. Si bien hay algunas imágenes de protestas, no está mostrando las cosas, o sea, no está mostrando unos golpes, palazos. Creo que la fuga por sangre no es duro, pasa por otro lado de la violencia que te muestra más que ver con el montaje en algunas imágenes, con las orcas, Sí. con los militares así con su presencia y con el pueblo más llorando o siendo contenido inclusive en protestas, no a palazos. Sin embargo, llama al paro general. No lo hacía la CGT en su momento, pero sí lo hacía evidentemente civiles de su letra. Esto es muy singular. Insisto, la ausencia del otro con mayúsculas. El otro tendría que convocarlo. No está, el heavy metal viene a suplir, ¿sí? O ocupa un rol de suplir ausencias institucionales, ¿sí? Es un concepto de Lacan, que viene del psicoanálisis, ¿no? Que es el otro, ¿no? El otro no como el otro antropológico, el otro del aborigen, ¿no? O sea, el que voy a visitar, ahí voy. Sino el otro en el sentido de aquello que no puede nombrarse, no puede mencionarse, una ausencia, ¿sí? Sí, lo mismo como la mesa de religión, Sí. que la postura es pasar el mensaje o reemplazar lo que la falta de algo. La falta de funciona, yo digo que el heavy metal tiene una función de prótesis de aquello que no está. Decía Nicolás Rosa, docente de esta casa que trabajó con nosotros en Biblioteca 3, el titular de esa cátedra, es muy singular cuando algún amputado siente el picazón de la mano aún sin ella. Es un síntoma fantasmal, pero terrible al mismo tiempo. Bueno, esta es una de las funciones. Yo decía noción de predicción, un carácter predictivo porque se está adelantando, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el 2001, ahí pone la tapa de piedra del más fuerte, el rock en la Argentina tuvo una discusión muy interesante entre Ciro Pertusi
discusión implícita que establecemos nosotros y la mano de Felipe, ¿no? Que antes una discusión de rock proletario o rock piquetero, es decir, ¿qué figura yo voy a levantar de todas? Si uno ve, por ejemplo, la tapa de este disco, que también es de 2001, ese no vamos a ver. Claro, ese no, pero ese mal que pasó después, que a veces se le pasó recién, es mucho más interesante, porque no viene el heavy metal, nosotros vamos a golpearlos a ellos, pero hacen algo muy interesante. La bandera argentina ya no está cruzada, ¿sí? No tiene el velo, sino que por el contrario tiene las manos de razas distintas, ¿no? Y colores distintos de aquellos que han forjado el espacio. No es casual que en ese disco esté Orgullo Argentino. O sea, acá Juan Pisano ha hablado de ello y ahora vamos a pasar un poquitito de comienzo de la canción para ver, en definitiva, si el heavy metal viene a reemplazar una función contenedora del Estado, que evidentemente no lo tiene ningún aparato ideológico del Estado. Hemos visto que pone en primer lugar el libro de Dorcas la policía, ¿sí? La policía, y vos decías, la ausencia de la crítica de la democracia burguesa, bueno, son los militares, ¿no? Hay un principio del fin, ¿sí? Que implica el neoliberalismo en la Argentina, que viene con otro régimen, no un régimen democrático, sino un régimen genocidio, un régimen militar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa discusión interna dentro del rock argentino? Se escapa qué es lo que sucede con el heavy. Es decir, hay una discusión implícita en la figura del setentista, dice Ciro en el 2003, ¿no? O sea, aquel que ha recuperado después de 2000, 2001, 2002, comienzo del kirchnerismo es otro tema, y bueno, no nos vamos a meter el día de hoy, quedará para otro próximo curso, o para otro próximo paso, para la próxima escritura. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede adentro del rock cuando se empieza a discutir figuras, sujetos sociales, sujetos de cambio, ¿no? Y ahí yo quería citar un breve fragmento de las 7ª jornadas de historia que se hicieron en la Universidad de Buenos Aires, en esta facultad, un fragmento de un historiador que se llama Silvio Vargas Rosano, en mención a qué se entiende por desocupado, porque aparece un nuevo sujeto social que, lógicamente, dentro de las letras se reflejan. Digo, no dentro de las letras del rock argentino en general, de algunas bandas en particular que lo discuten. Podemos ver un tema de Arpón, de mis amigos José Cepaz, que trabajan justamente el tema del piquete. Bueno, ¿qué se entiende? ¿Por qué se abre la discusión en función del piquetero? Bueno, porque la pregunta es, ¿el piquetero tiene una conciencia de clase? ¿Cualitativamente le alcanza o no? O sea, ¿funciona como transformador de la realidad? ¿Qué partidos políticos levantan la figura del piquetero? Está asociado directamente a los movimientos sociales, populares, pero fundamentalmente que era revolucionario en nuestro país, hay que decirlo. No es casual que en estas jornadas que se hicieron acá en la facultad en el año 2008 levantan las experiencias del movimiento piquetero de Barrio del Pires, el Rivera del Sur, actualmente el Rivera del Sur y el Polo Obrero, ¿sí? Que fueron uno de los primeros no solamente en alfabetizar, en trabajar con el programa Yo Sí Puedo, el programa cubano, que también se efectuó en Venezuela, sino al mismo tiempo de organizar a aquellos que no están organizados. Volvemos a la idea de suplir la ausencia, aquello que no está, es decir, los sindicatos no están presentes. Dice Rosano, en estas jornadas que se hicieron acá, ¿qué pasa con la figura del piquetero y por qué no es un problema? Partimos de la premisa teórica de que los desocupados argentinos son parte de una clase trabajadora que, siendo azotada por una crisis política y económica, lleva a niveles de desempleo y a cifras catastróficas. Las organizaciones de desocupados en general no tienen una existencia espontánea. Esto es muy interesante, es decir, no es producto del espontaneismo. Yo de repente me organizo, me muevo, sino que de fondo hay una mano, es la mano de un sujeto político. Lo que se rompe en el dominio no es el bipartidismo. Lo que no puede organizar a los desocupados es el Partido Justicialista por un lado y el Civista Radical. Es decir, el sistema bipartidista rompe una compaginación, una configuración en la mente de los argentinos que habitualmente optaban por el Partido Justicialista o por el Civista Radical. Y esa ruptura, para mí, no digo que es para nosotros, es decir, para mí es tangencial para pensar que lo que sucede en esa discusión cómo se refleja o se refracta hacia el interior del heavy metal. Porque en la serie del rock argentino en la cual el heavy metal nunca aparece, esto se refracta. Vamos a ver, yo puse
la Filmina 1 o la 2. Ahí está. ¿Yo qué es lo que espejé? Espejé qué es lo que sucede con setentistas de Ataque 77, a que humano se edita en el 2003, con esa reivindicación de la fábrica recuperada, de la lucha obrera, de un obrerismo que supuestamente vuelve. En realidad lo que vuelve es la lucha de base de los 60 y de los 70. ¿No? Ahora que tenemos fresco el presente y el homenaje a Tosco, porque estamos en fecha, pensar cómo era la organización que venía de los 70 y cómo, a fines de los 90, esa organización reestructura al movimiento obrero y exige otras centrales de trabajadores. Es decir, que las referencias que yo tenía, que se han caído, se han diluido durante la década del 90, reaparecen evidentemente en el 2000-2001 con otras figuras, con otras referencias. Y ahora vamos a leer dentro de poco un testimonio de un texto de María Pampa, socióloga de la UBA, que fue recogiendo testimonios de cómo en los cordones urbanos, suburbanos, que están sindicalizados, y sobre todo en el gremio metalúrgico, se accede a la militancia a partir de la vía auricular, de lo que yo escucho en mi tribu. Esto es algo que a mí me fascina, cómo alguien a partir de sus referencias culturales, su capital simbólico, accede a la militancia. La militancia que habitualmente está denostada hacia el interior del heavy metal. Vamos a ver esto lo vamos a ver en un ratito, pero simplemente quería mostrarlo. Vamos a ver un video breve sobre los motoquilos en Plaza de Mayo. Creo que vos habías preguntado la otra vez en una de las clases qué era lo que sucedía, y yo lo que había dicho que en realidad fueron los primeros en hacer una reflexión muy fuerte en relación a qué significó el 2001. Digo, porque los motoqueros fueron los primeros en recibir la bala de la policía, ¿no? Piensen que, al menos en el cordón que vi yo, que es el Diagonal Norte, en esa barricada, si Carlos Robles que va a hablar sobre la experiencia que tuvieron, los que defendieron esa barricada fueron los motoqueros, fueron los primeros que recibieron goma ahí. Y es muy singular la reflexión que hace sobre la elección que le dejó el 2001. Pásalo. Pensamos que
que en este caso son trabajadores ocupados, no desocupados, pero hacen la experiencia más allá de la representación gremial. Es un fenómeno propio del 2001. Es un fenómeno. Aquí hay que hacer la experiencia más allá de su representación. No es convocado, pero habitualmente, y por eso vuelvo a lo que decía Rosano, la historiadora, sí. Me parece que en esa época los gobiernos todavía no tenían un gremio organizado. Claro, por eso te digo, pero por eso mismo, pero yo me estoy refiriendo a quien tenía que convocar, que era la Central General del Trabajador, era la que tenía que convocar, que estuvo ausente, no la CTA, por supuesto, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Entonces, la experiencia también sale de ese sindicato pequeño. Sí, pero muchos de los que estaban ahí, al menos los testimonios que yo recojo de compañeros, algunos con los que vamos a hablar más fuerte, hacen la experiencia en el momento. O sea, hay una decisión de hermandad en el momento de acercarse a aquellos que estaban en la barricada. Yo digo, está muy bien, digamos, lo que está señalando. Hay experiencias embrionarias de lo que luego va a ser la conformación del sindicato. Pero a mí lo que me interesa acá es qué es lo que sucede en el momento de la asociación, a qué me lleva la asociación. O qué la provoca la asociación. Sí, evidentemente, ahí, frente a la ausencia, bueno, estoy yo. Que en realidad nunca hubo ausencia. Esto cuando Marx habla del concepto de interpelación, ¿sí? O sea, nunca hubo ausencia en realidad. Vos no pudiste ver tu lugar en el rol de producción, vos no te pudiste ver como actor. Si vos no te pudiste ver como actor, no es que nunca lo fuiste, vos no te podías ver como tal. Hay un velo, ¿sí? Marx también, como lo llama reificación, ¿no? Uno puede verse dentro del proceso de producción. Pero bueno, no me quiero meter ahí. ¿Qué pasaba diciendo dentro de la serie del rock argentino? Bueno, al mismo tiempo que Almafuerte editaba Piedra Libre y recuperaba las banderas burguesas, lógicamente, los símbolos burgueses, en manos del movimiento obrero, en manos de los trabajadores, en ese tema en particular, el movimiento de orgullo argentino, las manos de Filippi estaba cantando esto, pasando las manos, y fíjense cómo al mismo tiempo hay un actor social que a Iorio no le va a gustar mucho, evidentemente, pero que sí. Y bueno, está bien, y lo otro que se enoja, digamos, pero no me importa. A mí yo lo que digo es eso, banderas negras en tu corazón y no están trayendo, están, digamos, si nosotros no reflexionamos sobre eso tenemos un problema.
estamos para mí teniendo un problema. Volveme al PowerPoint. Lo tengo loco. Cuando se me habla de clase proletaria, esto es 1994, y cuando Treloco habla de clase trabajadora, hay algún tipo de tensiones. No es lo mismo desde el punto de vista semántico, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista lingüístico, hablar de trabajadores y hablar de proletarios. Digo, no es lo mismo porque pasó la historia por encima. ¿Sí? Hablar de proletariado implicaría anclarse en el siglo XIX y pensar cómo uno puede amplificar el espectro de qué entiendo con un trabajador calificado. Aquel que trabaja en una fábrica, pero también aquel que da clase en un colegio secundario, ¿sí? Y ahora tengo que incorporar al subocupado o al desocupado. Entonces, la calificación o la recategorización que hace Treloco para mí me parece mucho más interesante que pensar en la clase trabajadora, no pensar solamente en la clase proletaria. O sea, sino pensar en la clase trabajadora. La clase trabajadora ya va a remitirnos no solamente a aquel que está ocupado, que es lo que me interesa rescatar a Ciro en sus letras, por lo general, que me parece sumamente interesante, sino ver qué es lo que pasa con aquel que no está ocupado, pero que forma parte de la rebelión, que forma parte de la revuelta social, que forma parte de eso que yo llamo resistencia, que forma parte de esa prótesis. Porque los movimientos de trabajadores desocupados reemplazan la función del Estado de manera local, territorial. Si no es por los movimientos de trabajadores desocupados, muchos chicos no hubieran ido ni se hubieran acercado al colegio. Y esto lo he vivido, en carne propia, digamos. Por eso acá pongo el patos, en el lugar del discurso pongo el patos. No pongo miedos, sino que pongo mi sentimentalismo, porque así debe ser. En función de aquello que uno ha vivido y ha visto, y que puede dar fe, puede ser yo fui testigo de eso, y estuve ahí, y participé, entre otras cosas por el que por eso cuando hablo de configuración de nuevos sujetos sociales, yo, me pregunto, ¿qué tipo de cómo trabaja la figura del piquetero del heavy? Y ahí está en este PowerPoint, mi amigo Ezequiel, la lámina 1, con la primera página. Sí. Esa es hermoso. Yo digo que hay algunas bandas que le escapan un poco, le escapan políticamente a las palabras, a los lexemas, ¿sí? Digo que le escapan porque no siempre las expresiones son referenciales, no siempre llamamos a las cosas por su nombre, como diría Miguel de Libertad, sino que a veces utilizamos una acción elíptica por la cual no podemos hablar de determinados actores sociales. Entonces hay canciones que sirven para toda la historia. Sin embargo, yo digo corte de ruta y asamblea, hablo de Caballo, hablo de Duarte, etcétera, etcétera, ya lo estoy anclando, o sea, la referencia ya se ancló, yo no lo puedo mover. Sin embargo, con esas expresiones que yo digo que son simbólicas, ¿por qué son simbólicas? Porque yo las puedo barrer durante toda la historia argentina y encuentro, ¿no? Palabras como, yo pongo ahí lo voy a explicar, que es el universo de los semánticos, es un término de lingüística, no nos asustemos, no me voy a meter en eso, simplemente lo voy a tocar muy por arriba. Pero aparece una materia que llega más abstracta, yo digo crisis. ¿Qué carajo? Una crisis con mi pareja, con mi perro. O sea, la crisis puede ser muy amplia, ¿sí? O sea, cuando hablo de crisis, y la crisis nos lleva a otro problema. ¿Qué pasó después del asesinato de Agustín Santillán? ¿Recuerdan ustedes la etapa de Clarín después del asesinato? ¿Qué decía el título? No sé si alguno lo recuerda. La crisis causó dos nuevas muertes. Entonces yo voy a hacer algo que hago en la escuela secundaria, que lo voy a hacer acá también, porque esto es hermoso, que los chicos de 12, 13 años se enteren cómo es esto. Esto es análisis sintáctico, ¿no? La crisis causó, no importa lo que hay después, ¿no? Este es el núcleo verbal. Perfecto. ¿Qué mierda es la crisis? ¿Cómo causa la crisis? ¿Que se levanta de repente? O sea, ¿cómo opera la crisis? ¿Por qué no le pones nombre y apellido a la crisis? Esa es la pregunta del documental, ¿no? De la crisis causó de nuevo. Es muy largo, yo lo quería pasar, pero es al pedo, no nos va a dar el tiempo para pasarlo. ¿Qué tipo de agente que realiza la acción es la crisis? Un chico de 12 años se da cuenta. La crisis no existe como tal. O sea, para poder desplegar este lexema, yo tengo que meterme mucho más allá de la forma. ¿Qué es lo semántico? La glosemática es una teoría, una escuela dentro de la lingüística que piensa en las formas. No es lo mismo elegir la palabra crisis que elegir la palabra trabajador. Guarda
Cuando yo lo estoy eligiendo, tomo una decisión política. No es que Civil o Walter Mesa son limitados. Estas son las discusiones que tenemos nosotros cuando vamos a hacer el concierto. Decimos, loco, siempre la palabra lucha, la palabra resistencia, nunca un poquitito más, avanzar un poco más, meterte un poquito más en la... Bueno, pero hay que ver por qué eligen esa palabra y no otra. Porque yo atravieso ese universo con esa palabra y no con otra. Sin embargo, hay intenciones referenciales mucho más concretas. Mucho más concretas. En estas bandas. Sin embargo, Orcas, vamos a escuchar un tema de Orcas que se llama Crisis. Yo lo que quiero demostrar es que adentro de las tensiones referenciales, aquellos que empiezan a darle nombre y apellido y a jugar con los metacolectivos como pueblo, como trabajador, etcétera, etcétera, como pobre, como obrero, como marginal, como escuché un tema que justamente se llama marginal y que está pensando en el trabajador desocupado, como origen, aún dentro de esas tensiones hay diferencias. Hay diferencias, hay distancias, decía Papo en el baile marginal. Sí, hay distancias en la manera de abordarlo. Entonces, cuando estamos escuchando a una banda de heavy nacional, de esta tendencia nacionalista dentro del heavy que nosotros podemos evidenciar, y elige, ¿sí? Toma la decisión política de elegir determinado lexema y no otra, determinada palabra, no otra, no pensamos que forma parte de la limitación del otro, sino que en definitiva forma parte de la decisión política que tiene esa banda de elegirlo o no elegirlo. Pasé el comienzo de Orgullo Argentino, de la Multipiedra Libre, más fuerte. Solamente el comienzo que ya lo hemos hecho. 2001, Si yo no lo resignifico, entro en la vulgata ridícula de asignarle de Iorio una faz fascista. Tengo ese problema. Si uno escucha Cumpliendo mi destino, el tema que a todos nos genera un problema psicológico extremadamente grave, Iorio nunca podría acercarse al programa mundialista de Nuevo Orden, síntesis Nuevo Orden segmental. Yo me tomé el laburo de leerlo, está en internet, el que tenga las ganas de hacerlo, primero porque reivindica dos revoluciones que Iorio importan en la primero que la revolución burguesa, que es 89, la francesa, y segundo, reivindica la revolución bolchevique de 1917 en ese documento. Es decir, hay un problema. Ese problema forma parte de otro universo que es el que trabajó Juan, que son las contradicciones internas. Y yo trabajé en un artículo que le dejé enfrente, para acá, para un artículo que escribí para la facultad, por el cual nosotros lo conocimos, ¿no? Que son los linajes que hay en Ricardo Iorio y las lecturas que tiene de fondo. Son extremadamente contradictorias. Ahora, lo interesante es cómo yo empiezo a rellenar ese lexema nacional. Se eligió la palabra nacional porque evidentemente en ese momento histórico, si volvemos a la primera figura, que es la del video, ¿sí? De Orcas, defendiendo sus hijos, la bandera impugnada acá por el contrario. La bandera tiene que revitalizarse, tiene que rellenarse de esos nuevos sujetos sociales. Si no, ¿quién se la regala? Si no, el himno lo canta quién. Esto lo dice Ricardo, digamos, pensando en el 2001 y caracterizando el 2001. Ese pobre se hizo una entrevista en el año 2001, previo al 19 y 20 de diciembre. Yo no me acuerdo si después de agosto la entrevista. Es muy interesante la caracterización que hace del momento. Es Iorio análisis de coyuntura, ¿no? ¿Cómo está leyendo la coyuntura en la cual todo se está viniendo abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? A ver. Ese sector de personas intermédicas en informática, ¿no? Esa gente la que hace un mundillo ejecutivo donde cualquier día que vamos a hacer la una, a no tener un traje y una etiqueta. Y sucede, espero que pueda salir siendo más ejemplo, que sucede que
la última gran referencia que tiene el escritor argentino, Se muere y ya está después, No sé qué pasa después. Es un gran tema que tenemos que discutir nosotros. No sé qué es lo que sucede, papá. No sé, sinceramente no sé qué es lo que sucede. Por eso, y así con Zavala, y así con López y con otro. Pero interesante el comienzo, que implica la posmodernidad. La crítica de la posmodernidad y la traducción y la crítica del elemento foráneo, por supuesto. Aquello que llega, que copa el mercado y que no deja mover. Lo planteaba de alguna manera Quito en su exposición, y al mismo tiempo lo que él sostiene dentro de la autogestión. No quiero, digamos, robar palabras, pero de alguna manera tiene que ver con él. También con aquello de que se puede decir y que no en determinado momento. Yo hago formación discursiva. Yo lo puedo decir y que lo puedo decir. ¿A qué me puedo referir y que no? ¿De qué puedo hablar y que no? No, eso siempre es consciente. Yo no siempre, de manera consciente, digo, bueno, esto lo puedo decir, pero no. A veces el contexto marca la incorrección. Y a mí lo que me interesa de esto es el inconsciente que está funcionando en el tipo, habitualmente en su declaración. Más allá de la estupidez. La estupidez humana que nadie está libre de ella, ¿no? Por supuesto. Esto sucede al mismo tiempo que Claudio Collor edita Dolorización. Dolorización implicaba en el presente, en ese presente, 2000-2001, la dolorización. Salir de ese régimen nos provocaba internamente como país, ¿sí? A partir de la devaluación, toda otra configuración de saberes. Nuestra vida va a empezar a cambiar. Nosotros hemos vivido los meses de los patacones, de los helicópteros, etc. Tenía razón Marx, según Collor. Sí, la economía evidentemente sobredetermina las relaciones sociales. Y vaya que determina. En el tema, nada nos pone en dejar la dolarización del 2002, hay una frase que a mí me impactó que es saqueadores a saquear. Es muy propia, una frase muy propia de la época, ¿no? De lo que implicaron los saqueos. Hay un periodista burgués, Seferino Reacto, que ahora acaba de publicar un libro donde para él toda la movilización de 2001 fue producto del Partido Justicialista. Quiero desmentir eso claramente, ¿no? La realidad es contradictoria, por suerte, y esas contradicciones pueden marcar que evidentemente había operaciones para ambos lados, pero jamás podemos pensar que el saqueo forma parte de una orquestación. El saqueo en realidad forma parte de una realidad social, que no tener para comer, es distinto, ¿sí? En el cual a mí se me nubla la configuración social y yo no tengo para comer. Aquí le estoy robando que no sé si es el chino de la vuelta, si es mi primo Pepe, el que tiene el almacén, o si es un hipermercado, ¿no? Digo, Raúl Castel lo ponía en cara cada 2 días cuando iba a Walmart ahí en la y ahora vamos a escuchar un poquitito de nada nos quiere dejar de la organización de Collor, porque hay que saquear. ¿Qué es lo que hay que saquear? La palabra saqueo tiene que ver un poco con la recuperación ¿sí? Del vaciamiento o sea, el país ya estaba vaciado. Ahora hay que vaciar a aquellos que no vaciaron. Esa es la recuperación de algo. Y yo escribía hace poco para la revista Antena un artículo que subimos a la página, ¿dónde ha ido Collor con Río Extraño? Se tuvo que ir al Delta porque lo afanaron. Qué paradójica que es la vida sobre los problemas sobre la propiedad privada. Escuchen Río Extraño, un tipo maravilloso, pero al mismo tiempo en la micropoética de Claudio, si uno agarra todos los trabajos, como solista, hay fuertes contradicciones también, que tienen que ver con la propiedad privada. Vamos a escuchar un poco.
que haya un disco que es un tema, un disco de Orlas, en el año 2002, que se llame Crisis, y que pida esto, ¿no? Ahora vamos a escuchar también el comienzo. Quiero entrar en tu piel y saber de qué lado estás. Qué importante que era para la época saber de qué lado estás. Porque del otro lado siempre estuvo la policía. Ahora, en nuestra contemporaneidad, me meto en el presente porque no puedo, porque soy un maldito que no puedo. Es un problema ver quién está de un lado y del otro. También es un problema, pero es un problema llenar este lado y el otro. O sea, llenar las veredas. Quizá en el 2002 era mucho más fácil llenar las veredas. Porque era más fácil llenar la calle, porque se sabía quién ocupaba la calle y quién la iba a desocupar. Entonces, lo que reclama, lo que va a reclamar ahora Walter Mesa, en el fragmento que vamos a escuchar, para mí es fundamental. ¿Por qué digo para mí es fundamental? Porque estoy pensando en voz alta cómo el heavy metal lee la calle, lee lo que está sucediendo, quién está a un lado del otro. ¿Cuántas veces le hemos reclamado, le hemos exigido a las bandas que escuchamos esto? Posicionamiento. No puede ser que no haya posicionamiento. Y a veces las tensiones que son simbólicas dejan un vacío sobre el vacío. Es decir, no termina configurando su posicionamiento. Este problema a Tres Locos no lo va a tener, no lo vamos a ver. A Tres Locos no le tiembla el pulso para hablar de clase. Sin embargo, en el tema de hoy que vamos a escuchar ahora, aparece un metacolectivo que involucra todo, que es pueblo. ¿El pueblo qué carajo estamos hablando? ¿Qué es el pueblo? ¿Sí? Es decir, el pueblo que esconde de fondo un problema de clase, pero no quiere utilizar la palabra clase, utiliza la palabra pueblo. Y ya de por sí utiliza la palabra crisis. ¿Sí? O sea, el grado de abstracción, el nivel glosemático de abstracción, en lo formal de la palabra, es mucho más fuerte. Tiene un peso mucho más fuerte.
allá de mis posibilidades, de la posibilidad que yo tengo de nombrar algo. Sin embargo, más allá de la configuración de imágenes, que puede llegar a dar un grado de referencia, porque yo lo estoy escuchando, no tengo una imagen de fondo. O sea, lo que tengo simplemente es el eczema, esas palabras que me están resonando, ¿sí?, en la cabeza. Esto es muy singular, porque si nosotros discutimos, bueno, ¿y qué es más efectivo? ¿La palabra obrero o la palabra crisis, digamos? El grado de efectividad de la recepción, que es lo que moviliza la recepción. Y lo que creo, al menos lo que pienso, es mi tesis, así al menos lo veo yo, las tensiones que son referenciales, las que nos nombran, las que nos designan en las canciones, son las que más nos acercan. Pero no siempre sucede eso. Evidentemente, y esto hay que decirlo, aquello que nosotros llamamos, insisto, tendencia nacionalista en el heavy metal, es hoy en día una masividad. Dejó de ser un espacio de gueto tribu. Es una masividad al mismo tiempo porque Ricardo, Gustavo, los chicos de Arpón, los chicos de Serpentor, ya no son tan chicos, se animaron a cruzar esa barrera, a cruzar la barrera del lenguaje y a empezar a darle nombre y apellido y a ponernos a nosotros en el de la canción. ¿Sí? Más allá de que en el tema de horas después se puede, todo esto es un mistero, porque las dos horas nos dan tiempo. Si pueden repasarlo, aparece de fondo una estructura de sentimiento de la época, que es el temor de avanzar, el temor de construir algo nuevo, el temor de reemplazar esa figura de lo otro que es la figura del padre, ¿no? Es una figura, insisto, lacaniana, muy interesante, que tiene que ver con que a veces hay que matar al padre. Y de alguna manera eso estaba representado en la mesa del otro día. ¿Qué pase? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá cuando la referencia no esté? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cubrir ese espacio? Y esto sucedió en el 2001 también, a nivel político, pero sucedió internamente. Mirá la etapa vamos a ver la etapa de dolarización de O'Connor, tienen de fondo la de Piedra Libre, ¿no? Autorreferencial y al mismo tiempo fuera de época, ¿sí? Uno lo puede interpretar, por supuesto puede trabajar con más de un plan, pero la autorreferencialidad del sálvese quien pueda, aún hacia adentro, ¿no? Es muy extraña la etapa en sí. Digo, yo lo que hice fue agarrar y barrer las tapas de los discos con los que trabajé y no quería entrar en el rumbo 197 de Tres Locos porque son los 4 con el fondo negro. O sea, es raro, ¿no? El disco más político, puedo decirme si estoy diciendo alguna barbaridad, más político de la banda, pero al mismo tiempo con una etapa netamente autorreferencial. Sí, también hay que ver quién hizo la tapa. Totalmente. Muchas veces, a mí lo que me llamaba la atención del trabajo que estoy haciendo es que a pesar de haber sido un momento de crisis, donde el lema parecía no hacer nada, que todos estos grupos de heavy metal, que incluso en su gran mayoría independientes, excepto el disco que salió de Dios, pero todo lo demás, todos apostaron y sacaron un disco con lo que salía, acá el disco, lo que salía que no iban a vender, ¿no? O sea, el registro está. Más allá que la tapa, en algunos casos, como la de Claro, digo, pero insisto, un disco desde el punto de vista icónico, ¿no? De ilustración, autorreferencia, sin embargo, fuertemente político. O sea que no siempre estas tensiones que yo llamo referenciales funcionan a todo nivel, a nivel de la letra, a nivel de la música, a nivel de las composiciones, a nivel del arte de tapa, todo es una decisión política, claramente una decisión política. Ahora, pensando en Ruta 197, ya yendo a quien no tiene problema de utilizar la palabra clase, porque Gustavo la palabra clase no le tiembla, sino que por el contrario, ¿sí? la dignifica, la levanta y la trabaja muchísimo. En Pampa del Infierno hay una referencia muy clara, lo vamos a escuchar ahora, al Tonto Rey. Ahí les vamos a poner una letra en el PowerPoint, que es la 4. La 4 del PowerPoint. El Tonto Rey es de la Rúa. Claramente, o sea, la alusión es directa. Más allá del grado metafórico con el que trabaja la letra, hay una referencia directa que si no hay 20. O sea, juega con lo simbólico y con lo referencial, con el realismo dentro de la letra y con la metaforización por el otro lado, de una manera alucinante. Y eso tiene que ver con una cuestión de estilo. Lo que está funcionando en el fondo también es el tema del estilo, que nosotros tanto discutimos en la carrera de letra, que tiene que ver con la singularidad, es ese y no otro.
el Papa del Infierno. Está ahí y la letra está en el 4. ¿Sí? Ahora sí la podemos seguir. ¿Y qué sucede con todo esto que estamos viendo, ¿no?
todo lo que estamos viendo secuencialmente con un valor documental radiográfico, a mí me escalofrío. Compran los medios hasta que se compran los jueces. Claro, no tenemos que esperar hasta acá, ¿está bien? O sea, está claro que no hay que esperar hasta acá para discutirlo. Está claro que el heavy metal lo viene discutiendo hace mucho tiempo, está bien, gracias. Perfecto. Un pueblo furioso soltando de allá de arriba, acá también tiene que ver con una alusión directa a lo que implica cuando, no solamente el pueblo de Berlín, sino derribar el monumento. Implica derribar una parte de la historia, que construir otra. Y me parece interesante que la patria de la infancia, esto no es de Iorio, está mucho más atrás, está la análisis que nos podemos volver, ¿no? Allí nace la verdad de un país y no la podrán robar. Vuelvo sobre el término saqueo. Saqueadores a saquear, decía Claudio. O sea, aún intentando saquearla, no la pueden saquear. Sin embargo, si yo voy más atrás, a mí me llama la atención el grado de referencialidad y al mismo tiempo el grado de simbolismo, o sea, el grado abstracto. Claramente el tonto rey y el buey hacen referencia al sujeto político, aquel que se fue en un helicóptero. Ahora, la palabra buey, si uno hace un rastreo un poco más atrás en el nuevo camino del hombre, el animal la retoma. Si uno escucha lejos de casa, el buey que triste lame un dolor, ¿sí? La tensión es más simbólica. O sea, la palabra buey, que claramente es un sustantivo común, ¿sí? Un animal, un niño de inicial lo puede claramente reconocer. Sin embargo, dentro de la canción, si pueden, hagan el ejercicio de volver ahí, si alguno le tiene un poco de temor animal, métase, no pasa nada. Ahora vamos a hacer esto, hoy por lo menos lucho así, hoy puedo decir cualquier cosa. Van a ver que tiene un valor muy individualista, ¿sí? Tiene que ver con la nostalgia, la lejanía, volver al barrio, etc. Acá algo ahí, a mí me interesa más. Que es justamente esa función de implicar el sujeto político. El sujeto político son los partidos, los hombres que configuran eso que nosotros llamamos gobierno, adentro de la estructura del Estado. O sea que no está utilizado de manera gratuita, para nada. Insisto, la radiografía de la época, para lo que está planteando Gustavo acá en esta letra, me parece que tiene tres condimentos muy interesantes. Primero, el artista no puede desprenderse de eso. Eso se llama estructura de sentimientos. Yo no puedo desprenderme de mí. No puedo, ¿sí? Está todo bien con el marco, pero no puedo desprenderme de mí, ¿sí? Porque la tensión simbólica acá no tiene efectividad para radiografiar el momento, para sacar una fotito al momento. No puedo. Segundo, no es solamente la foto, porque si no es un naturalismo barato. Esto si no lo hacemos nosotros también. Es la reflexión sobre aquello. La reflexión está en los últimos versos, aunque no es poesía, pero nosotros las letras no son poesía, ¿no? Claramente, el poeta es él es un gran poeta. Cuando la letra es netamente descriptiva, en las calles de Liniers, de fondo no hay ninguna crítica social. ¿Sí? El naturalista puede llegar al lugar de radiografiarlo, después vuelvo a mi casa, ¿sí? Quizás de manera catártica funciona. Sin embargo, cuando yo estoy planteando una solución, o sea, tengo un posicionamiento político, hay un grado de claridad del artista que a mí, a Emiliano que está hablando, lo motiva mucho más, me es más seductor cuando sucede esto. No siempre sucede, pero habitualmente cuando sucede es maravilloso. La idea de poder pensar una consigna, sin ser los mejores, los únicos, los métodos piqueteros de consigna, directamente la consigna del sujeto político, el arte tiene también su consigna. O sea, pensar la letra como un espacio de disparo, un arma. Estoy apuntando todo el tiempo, te acerca algo, no, pero yo estoy apuntando permanentemente. Y por último, que me parece interesante, no puedo jugarme en ninguna de estas letras uno se está jugando por un sujeto político. ¿Qué quedó después de los primeros 2002? El vacío. Con lo cual, jugársela en este momento es muy difícil. Uno forma parte de este lado de la realidad, ¿sí? Pero no puede poner un nombre y apellido. Por eso el kirchnerismo abre una etapa interesantísima, ¿sí? Interesantísima, sobre la cual, insisto, creo que tendríamos que trabajarlo, creo que no está trabajado no por nosotros los que estamos acá, creo que no está trabajado por nadie pensando en el heavy metal, por supuesto, ¿no? Y que tenemos que
hacer una reflexión un poco más grande que nosotros, digamos, a pensar un poquito más allá de qué es lo que sucede. Porque después, la crisis revolucionaria que abrió el 2001 tuvo el nombre de apellido. Después se le pudo poner el nombre de apellido. Y todos sus movimientos populares pudieron hasta reencontrar un espacio dentro del brazo del Estado. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Nos puede gustar más o menos, pero es la realidad. Digamos. Y esa realidad tiene que ver también con algo que nosotros decíamos en la entrevista que fuimos a dar a órdenes, es que en el Morio un espacio de discusión interesante hacia los músicos, que realmente le tuvimos a Gustavo acá y no le pudimos hacer ninguna pregunta sobre la uni, pero sin duda que el heavy metal no le pasó gratuitamente esa discusión. Para nada. Lo que pasa es que discutir esto implica un grado de experiencia y de tensión que habitualmente, como somos metaleros, siempre parece que estamos ajenos, ¿no? Ajeno al tiempo. Sé que quisiera seguir, pero no podemos por ningún punto de vista. En ese mismo disco de Hortas, del 2002, autorreferencial, porque es autorreferencial, hay una relación vida y obra que es muy interesante, ¿no? Que es el tema de la creencia. Soy lo que creo, veo y lo creo en lo que hago. Esto que a mí me hincha un poco las pelotas a veces. Ya está, Walter, sí, está claro, ¿no? ¿Sí? Si hay esperanza o no, claro. Pero de fondo, la discusión es linda, es interesante, la discusión, que tiene que ver con la identidad. En este disco de Tren Loco que tenemos acá, Egipto me decía el tema del bloque. Ah, tema del bloque. O sea, de identidad real, ¿no? Claro, o sea, recuperar un tema de los 80 y pensar el tema de la identidad, esto atraviesa, me parece que está atravesando todos los discos de la época y los discos que yo estoy tocando, ¿no? Piedra Libre, Dolorización, Ruta 197, aparece en estos discos el problema de la identidad, ¿sí? Aparece el tema de la creencia. Y digo el tema de la identidad porque no está en el arte de tapa de ninguna banda heavy, pero me llamó muchísimo la atención en el libro que escribimos con Oscar Blanco, El Letra Rock de la Argentina, a una banda que de heavy metal no tiene nada, pero que hizo algo con su arte de tapa muy interesante, que tiene que ver con cuál es la identidad en la Argentina en la década del 90. Hay un disco babasónico que se llama Miami. Ponela, que si te ponela, tenía una gana bárbara. Ahora te estoy dando el gusto, pibe. Aunque amplíe un poco. Si lo das cuenta, ¿qué pasa? Es Misiones, es el litoral, ¿no? En Chaco, de Julián que sucede a los Pampa del Infierno, no es de Pampa del Infierno, o sea. El lugar no tiene nada que ver con experimental y mezcla, así. No, por supuesto. En una época era una cosa rara, que había los discos están hasta Babasónica, hay canciones que son muy potentes. No, me queda ahí, por supuesto. Más allá de su propio toque y de su propia música y demás, que me la tengo que escuchar, ellos tenían mucha onda con O'Connor. Y de hecho, se cruzaban las recitales. O'Connor cantó en Babasónico y él lo grita de lo cual era una cosa rara para la época. Si bien, bueno, y él lo venía a cantar con Flavio. Pero bueno, tenía un poco más de conciencia. Ya está, vas a hacer un tema de Mercedes también atrás. Yo quiero ver a todos cantando el tema de Mercedes. ¿Lo vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a cantar? No sé, yo lo canto. Si lo vamos a... Dale, interviene, si no me interviene y me siento mal. Una pregunta. Yo me acuerdo que Walter Mesa en una entrevista había dicho que le habían preguntado qué carajo hablarían las letras de Orca y compañía, que eso que se estaba haciendo César, si la situación del país fuera floreciente, linda, buena, una entrevista bien, ¿no? Sí. Que le había dicho, llegaríamos como quizás, hablaríamos de putas y fiestas, y nada más. Me pregunto si del 2001 no, porque para mí en los años 90, hablando del rock en general, de todo el rock argentino, hay una proliferación de discos espectaculares. Creo que es el punto de la mayoría de las bandas, como decir La Renga, Ataque, Babasónicos, sacaron discos bastante, Flower Suite, discos muy importantes, buenos en su carrera. Y del 2005, 6, 7 para acá, empieza, mismo en las letras, todo empieza a caer algo de eso para mí. Y me pregunto si después de ese estallido social del 2001,
una cierta estabilización donde no sabemos, bueno, quién de otro quiere ver qué lado está. Se hace un poco difícil, o sea, hubo una caída en la composición. en las letras. Bueno, eso es algo que tenemos que discutir. A César Fuentes no le gustó cuando. Los métodos piqueteros no te pasa nada, se hace un poco más. Claro. Se hace más abstracta la letra. También por hablar de creologiados, de esperados. Sí, César hablaba de. Ya lo dijo también cuando estuvimos en tiempo de evento, que para él el grunge fue la grieta, ¿no? La grieta con. Para mí, por el contrario, esto no lo dice Mustaine en realidad, ¿no? Mustaine lo que sostiene es que ahí se abre una crisis en la bahía de San Francisco y que lo que pasaba en Seattle estaba repercutiendo en la otra costa. Y eso implicaba quién tenía más peso específico en lo audiovisual. ¿Quién iba a hacer el primero? ¿Quién iba a estar en el primero? ¿Quién iba a tocar primero? ¿Quién hacía? O sea, creo que la discusión de fondo no es para mí esa. Para mí, muy por el contrario. El grunge lo que hace es hacer más fuerte a lo que estaba sucediendo en la bahía de San Francisco y al mismo tiempo multiplicarlo. Porque el fenómeno se multiplicó, nosotros nos quedamos con Antrax, con el Ley, nos quedamos ahí nosotros en realidad, pero el fenómeno es más amplio. Si nosotros nos metemos, empezamos a ver un poco más, nos vamos a dar cuenta que a partir de después del álbum negro hay muchas más bandas. Lo que pasa es que no hay trascendencia de eso. ¿Por qué? Porque la otra costa estaba haciendo otra cosa. Otra cosa que iba a ser cooptado por el mainstream, como decías vos. Los primeros discos de Babasónicos, claro, uno escucha a Babasónicos en el 97-98 y hay un trabajo lírico de fondo. Ahora escucha Jessico ya en 2001 y un problema. Hay una compañera que trabaja con nosotros en el seminario de las letras de rock de Argentina, Erika Ferreira, que hace un trabajo muy interesante con las tapas de Miami, la que vimos recién, y la tapa de Jessico. La tapa de Jessico es en el desierto mexicano, no quedó nada. Vaciaron todo y no quedó nada. ¿Sí? Eso es muy interesante, que es vaciar y barajar de vuelta. Quizás la operación de vacío que decís vos sirva para empezar a construir o empezar a pensar algo nuevo. En este disco, con la dolorización, hay una hermosa versión de Eleanor Rigby. ¿Sí? No sé si la recuerdan. Hermosa versión. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Esa parece que hay que pagarme. Pagarme así o pagarme así. También para pagar de otra manera. Ups, ¿qué la pregunta? Entiendo lo que vos decís de la decadencia de las letras y tiene que ver, por un lado tiene que ver con lo que queda atado o pegado a una banda. Yo creo que como la Versuit quedó muy atado al 2001, cuando incluso la Versuit para mí en sus primeros dos discos era maravilloso, revolucionario, un rock que no se había hecho nunca en Argentina, me parecía lo mejor del mundo. Después para esto, bueno, chingui que hicieron, se llenaron de plata y todo, pero no quedó atado a eso, ¿entendés? A meter una humita, meter un tema más bailable, la cumbia. Eso ya lo hacía a todos tus muertos igual, ¿eh? Entonces bueno, me parece que por ahí la calidad también estuvo pegada también a las compañías y demás. Y algunas bandas supieron representarlo, parece que eso es más fuerte. Y hoy está más pegado a su primer poética, a la lucha, a la reivindicación. Romántica es un gran panfleto y a lo fuerte ahora, bueno, escuchás y tiene todo el camino que hace, es el camino hacia adentro, ¿no? O sea, la paz como un desierto, pero que ya lo había nombrado justo el día que yo no vi. Y se mete para adentro. Y hay una poética totalmente diferente, también poderosísima, porque habla del hombre, o de él mismo, como sujeto, o problemas metafísicos, se quiere, que bueno, efectivamente babasónicos o los pericos lo que sea no lo hicieron. Que me parece que ahí está la diferencia. Después de la banana. Siempre tenemos los pericos que son menos. Sí. Bueno, pero una banda que arranca así no merece más mínima análisis en ningún espacio. Con eso, todo. Lo que dijo es, por un lado, está bien, porque todos captamos esa caída. Pero también entender que hasta que se separa y aparece Jauría como teniendo que cantar aquel viejo ataque, esos mensajes, por lo que decía él. El ataque ya estaba atado a cuestiones con las productoras que decían, bueno, hace esto que vende más, se va el pelado por día de Versuit. Y después hay bandas que
sociales. Pero ahí no hay desprendimiento. Ahí se van, en los casos, se van los vientos de la banda, Sí. pero queda Tapia y queda. Y se tiene que volver No, y a hacer la todo. banda, pero en cada disco hay temas que hablan específicamente. Claro, bueno, hay una coherencia en esa micropoética que sin duda. Y No la hay en y aparece el Manda guión. Carajo también, ¿no? O sea. Sí, pero fíjate que se vuelve a juntar Animal, fíjate que Banda Blanca tiene que volver a bailar y conocer, Malón tiene que volver, Tano Romano tiene que salir a tocar como Tano Romano a 25 años, un vacío de repente, salvo bandas que hayan quedado como Almafuerte, que quedó como Almafuerte de televisión, o Tres Locos, que la vieron así quedó, la verdad es que quedó un vacío, nadie no llenaba ni cemento. También si hay algo para decir. A ver, dale. Que habría que plantearse también si hay necesidad de decir algo. Por ahí. Muy interesante. Para que se tiene ganas de decir algo. Quizás hace falta de crisis para No necesariamente, no puede ser algo que cambie eso en realidad, pero la necesidad de decir algo desde el punto de vista vos como banda, como compositor, capaz que ahora me querés hablar más del plano musical y no querés denunciar porque no te interesa, porque no te pasa por ahí. Porque Pero varias personas lo porque veo, evidentemente no se diferente. A ver, vamos a escuchar. También en esa época lo que es muy fuerte se evidencia es una reestructuración del mercado del rock en general. Se reestructura la manera de hacer y comunicar y vender música. Está muy vinculado al estallido en el 2000 de Napster y toda la pelea de Metallica y todo lo que viene después. Tenés un montón de bandas que hoy, por ejemplo, se me ocurre Áspera. Lanzan el disco, lo venden y a la vez te lo cuelgan gratis y llevan la bandera de la música es de todos. Y tenés otros que luchan contra, desde las multinacionales, luchan en contra de la piratería y tenés quienes apuestan a la autogestión. Entonces, eso también me parece que se enfrentaron las bandas en general de rock, no exclusivamente de metal. El metal siempre lo supo hacer, siempre supo abrirse su camino. Se enfrentaron a una cuestión de desde dónde ponerse, con quién, a vender qué, que tuvo que haber un reacomodamiento también en las bandas para poder reinsertarse en el mercado. También la lectura es muy interesante. Igual la lectura que vos haces de afuera hacia adentro, la lectura más sociológica. A mí me interesa la lectura inversa, que es la que hacía el compañero recién. Hay que ver si yo tengo la necesidad que implica ir desde la construcción lírica, porque si hay una pobreza en esa construcción. Hay que ver qué es lo que sucede en nuestro corpus, en nuestro objeto, en el sujeto de estudio, que es el heavy metal, si hay o no hoy en día una reproducción de esa pobreza. Si esa pobreza también no ha llegado. En Ricardo nunca hay, en Gustavo, nunca hay pobreza lírica desde el punto de vista del estilo. No como ya lo tiene, ¿no? ojo, lo hablo en el tema de lo que estamos viendo tan político. No, por eso, hay que ver si no llegamos. O sea, cae mucho el tema de la denuncia en general. Pero creo que es diferente. Digo, no sé si ganan los Porque otros, todo, diferencial. Hay que ver que por dónde va a saltar. Capaz que ahora es un proceso y se harán las cosas. Y en algún momento se va a retomar. ¿Qué quiere decir? Es cíclico. También lo que Pará. Pará que lo tuyo, lo que pasa es que vos estás primero. ¿No podemos pasar a hacer una breve pasada? No, porque es un curso de CV. Ah, bueno, Dale. por ahí, como se lo siempre, un enemigo mucho menos significado que capaz todos tienen distinto. Este apunta a, por decir algo, Monsanto, yo vos a las multinacionales, vos al gobierno, vos a la oposición, entonces como que capaz, antes podía haber más una retroalimentación dentro del mismo documento como el Minacina. Claro. O sea, de repente, o sea, un montón de bandas que entre ellos están muy identificados, se van. Era muy fácil ser emocionista en los 90, ¿no? Ahora es más difícil. Eso tiene que ver con la pertenencia de, a ver, dónde está parado el músico como artista, ¿no? Porque si vos tenés que laburar, tenés que tocar en una banda, de cierta forma te nutrís de cierto lugar. Cuando vos llegás a cierto punto en el cual vos ya no tenés que laburar y no tenés referencialidad de ningún lado, o tono, ¿de dónde te pasás a otro plano en el cual no tenés referencia de ningún lado para agarrar
Sí, a veces salir del mercado de trabajo y empezar a otro, en el mercado formal, la profesionalización del músico lleva también a eso. Sin embargo, vemos que a lo largo de la historia hay casos que pueden llegar a repetir también, ¿no? O sea, que eso suceda. Gustavo tuvo que trabajar en Telefónica, ¿cuánto hace? Bueno, ¿Sigue trabajando? Yo pensé que ya no trabajaba. Ahora no sé si está medio de licencia, bueno, Claro. No importa, pero. Está bien, sí. Pero tocar y laburar al mismo tiempo como que implicaba como si fueran cosas distintas, ¿no? Son formas que, qué sé yo, que uno realmente va haciendo también de seguir trabajando sin cobrar un sueldo y bueno, y quizá ir piloteando la. Claramente. Por eso mirando para abajo, ahora vamos a escuchar un poco a Serpento y al Pong, eso ya son bandas viejas en realidad, no son bandas de ahora, cuando pensamos en bandas del momento, del presente, ahí es donde surge esto que decía Gustavo muy valientemente y nos salió una discusión sobre el folk metal, pero en realidad sobre las bandas, que a mí me pasa lo mismo, lo digo de pato de vuelta. Cuando voy a escuchar heavy metal nacional, a las bandas que voy a ver, o Orca, o Conforto, o Tres Locos, que son las únicas bandas que últimamente voy a ver, no quiero ir antes, porque salgo mal. No porque suenen mal, es mentira que suenan mal. Voy a desmentir eso que dijo un integrante del PAN. Mentira que suenen mal. Hay bandas que suenan mejor que la banda que va a tocar después, digamos, porque tienen todo el equipamiento y toda la técnica para poder hacerlo. Y es lo que vos estás marcando. Hay una construcción lírica que no está, evidentemente no está funcionando. Y habitualmente las bandas que tocan antes, las bandas de soporte, que uno iba muchísimo tiempo antes para verlo, ahora teniendo 3 personas. Nos quedamos toda la esquina y entramos después. Porque ya está, o sea, no hay nadie que aplique la chispa necesaria como para que vos sientes. El porvenir, el futuro a mi pieza es limitado. No hay nada que venga a reemplazar. Usted que con la batería, hablábamos antes, o sea, básicamente le da la cabeza que hace la canción, no le da. O sea, si vos estás copiando fórmulas, si vos copias, digamos, la autoría entendida en el sentido de que nadie es autor original, ¿no? Vamos a poner, de hecho, la gran influencia de Ozzy, él siempre lo dice, son los Beatles. El tipo escucha a los Beatles y inventan el heavy metal. O sea, hacen otra cosa, no tiene nada que ver. Pero bueno, hay una creación, hay algo que le mueve, a otros no. Otros ven, qué sé yo, como ese juego, o sea, cantidad de gente, como dijo Gustavo, que imita a mayores. Pues está bueno. Pero pasa en la poesía, vos decís, qué sé yo, el travesti que me chupó y todo, entonces todo hace Vicente Luis ahora. Porque habla de, y quizá otro va a escribir, nada. Quizás te escuchen, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con. Ahora yo creo que también se necesita bueno, no sé, como público, ¿no? Se necesita un impacto multimedial mucho más fuerte también para llamar la atención. Más allá de la lírica, a mí los últimos discos que me han llamado la atención me llamaron la atención de la música, de las voces, por ejemplo. Escuchar a este cantante y decir, ¿quién es? ¿Dónde cantó? Y ahí, bueno, hacer el recorrido. Pero, y después, ir a la
lo hace a favor de la historia. Cuando la universidad y la familia no se compara la música. Yo soy autor de comparar a él que tengo mi ideología. Eso lo dijo un montón de lugares. Claro. 90, o sea, ahí hay una autoría. Entonces hay un recorrido del autor. Claro. Que lo tiene muy bueno. Me dejó pensando el primer comentario que hizo de la frase que dijo, a ver si necesitamos eso. Estoy pensando en los autores como desde Iorio hasta Tano Romano, quien sea, ¿no? De leer a la gente. Son tipos muy reflexivos, por algo llegaron a la hora que llegaron. Claro. Y no se detuvieron en dejar de analizar. Pero la obra de ellos es bastante sólida. Entonces, estoy pensando que 2001 para acá, o de los 90 para acá, crisis total, y las bandas que más gente mueven son Rata Blanca, Soda Stereo, Los Redondos, o lo que quedó de Los Redondos limpios, Los Piojos, todas bandas de joda, o sea, no hablando de cuestiones sociales. Entonces, estos tipos reflexivos dicen, necesito volver, y por ahí quieren hacer algo nuevo. Pero el primer discurso que las nuevas generaciones no lo escucharon, está bastante bien terminado. Entonces, ¿qué más puedo decir sobre algo que ya dije y que se está repitiendo otra vez, pero por ahí un poquito más disfrazado? Porque hoy en día, está bien, están todos con trabajo, todos con celulares nuevos, todo lo que quieran, pero hay otra crisis. Ellos necesitan volver también a retomar su obra porque es necesario. Vos lo dijiste recién, lo que pasa con los pibes, a mí me suena como docente, parece hermoso. Es hermoso. El hecho que el autor pueda trabajar con un cronolecto mucho más amplio, tiene 30 y pico para arriba, es maravilloso. Cuando el chico de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años se acerca por una falta de rebeldía que va más allá de su presente, aún con su presente cultural, aún por no encontrar un grupo, por no encontrar esa esquina, por no encontrar esa gente, por no encontrar esa referencia, por la destrucción sistemática de la familia y otras instituciones que podemos discutir más o menos, pero ahora lo hablo desde el pato del docente, o sea, desde ese lugar lo estoy diciendo, desde el docente de media, de ver la realidad de los pibes todos los días. Es maravilloso el chico que se acerca ¿y a quién se acerca? Se acerca a las figuras referenciales más fuertes. Se va a ver a más fuerte. Se acerca ahí, sí, por la amplificación multimedia que implica ver a Iorio permanentemente diciendo barbaridades en un programa, etcétera, etcétera, pero no importa desde dónde se acerque. Yo veo lo que hoy veo padres con sus hijos, con los dos. Hermoso. Y hasta 3 generaciones. Sí, perdón, pero además, incluso esa educación la veo desde que soy chico chiquito. Yo tengo mis sobrinas que tienen 1 año y 4 meses. Y cuando, o sea, de repente, 2 veces por semana las cuidamos, mi novia, mi vieja, yo, y tratamos de sacarla de lo que escucha en su casa. En su casa le ponen empanada, loco. No sé, o sea, no dicen nada y de repente se ve Mariela Walsh que empieza a complicar la folclore y toda la bola y la letra es un poco más sesuda. Yo digo, o sea, Mariela escucha y se revuelve en su tumba y la hago escuchar otras cosas. De repente le hacemos escuchar Protofio, le hacemos escuchar o sea, Slayer. Vos la hacemos escuchar, no quiero vivir con vos. pero cualquier cosa va a ser mejor que ese vacío de contenido que implica esta mina que muestra tetas y la ven los padres que muestran tetas y se la dejan a sus ojos. El problema sobre el cuerpo que se vacía sobre el cuerpo. Claramente, la ausencia, eso para hablar en otro lado, no está bien, estamos tocando acá, que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Por supuesto. La adolescente que gira el heavy metal tiene una preocupación, una ocupación sobre el cuerpo que no es superficial. A lo que voy es que desde chiquito a mí me pasa que veo lo que escucha mi sobrina cuando yo lo toco y digo, no quiero eso para ella, así como un padre que no quiero eso para mí hijo, lo voy a llevar a ver metal. Sí, pero después cuando tenga 14 Emi. Dale. No, que
retomando lo que decías vos de que se acercan y escuchan Almafuerte, los pibes, etc. Decías vos en una entrevista, no recuerdo cuál, hace poco, que también en las clases bajas ese lugar se perdió. Yo pensaba, los pibes que doy clases yo en el Bajo Flores, no tienen la más puta idea quién es Almafuerte, quién es O'Connor, es Romeo Santos y Romeo Santos. Sin embargo, son los que estamos cerca. Sí. Estamos cerca, exactamente, del directorio. Pero en esa fotografía de esa escuela en los 90. Claro. No, totalmente. Pero digo, ese es el que está más permeable a ambos discursos. Está muy permeable a ambos discursos. Porque ese mismo, estamos en la misma zona. Los pibes que estoy hablando son eso y lo delinean, ¿no? Que vos ves que tienen los dos discursos ahí. Son tentadores los dos. Uno exige un poco más, un poquitito más, ¿no? Que el otro, pero es muy tentador. Entonces está buena esa elección. De por qué. A mí yo me pregunto por qué un pibe elige la desgracia de ir a escuchar Almafuerte. Pero elige esa desgracia porque también, yo lo creo de esa manera, se le ha despertado un mundo que no reproduce su realidad, que no reproduce el día a día. Que no intensifica esa voluntad de reivindicar la miseria. Entonces, ha despertado otra cosa, que despierta otra cosa, y ya está, todo. Ya es todo. Después, si entran las discusiones que estamos dando nosotros. Es una manera de entender el mundo. Es una manera. Como se le pone la cabeza leyendo un libro. Totalmente. Claramente. Quería leerles, porque se me está terminando el tiempo, pero un fragmento del libro de Mariano Pacheco sobre Darío Santillán, para ver, bueno, ¿qué estaba escuchando él? ¿Qué le despertaba a él? Y dice que en el 98, entrevistados con letras de la banda de rock del momento, como Almafuerte, viejas canciones de Quilapayún, y también textos de algunos mucho menos conocidos, como Alberto Carmino, Eduardo Carlos Pereira Rossi. También rescataba la figura de Camilo Torres. Tenía una ensalada, diría Ricardo, a la cabeza. Impresionante, Darío. Pero esa ensalada es fuertísima, porque ahora estoy haciendo algo que es demente. Yendo al texto de Valentina Bamba de por qué el gremio metalúrgico encuentra ella después de 2001 una nueva configuración de sujetos sociales que optan por el metal. Ella hace una encuesta, todos los sociólogos hacen encuestas, que para mí por lo general no sirve para un carajo, excepto Valentina Bamba, que quiero, y es vecina mía. ¿Y qué fue lo que hizo? Observó una serie de casos de encuestas que evidentemente no era gratuito. Esto que los metaleros estructurados, marco del 2001, entonces rescata el discurso de alguien que se llama Carlos, que a veces se llama así o nombre. A veces por preservar la identidad los sociólogos nos dan la referencia. Dice esto, el trabajador metalúrgico: siempre me gustó lo que es el chaperío, así que metalúrgico me gusta. Aparte es mejor sueldo, es uno de los mejores pagos. Aparte yo, cuando estudiaba técnico porque me gustaba. Me gusta ser electromecánico, técnico mecánico. Siempre me gustaba el ferrerío. Y ahí empieza a contar cómo se va saltando al heavy metal. Cómo su entorno lo acerca al heavy metal. Las referencias, como cuando un niño estaba aprendiendo que esto es una silla, como hacía Ezequiel en su clase, arbitrariamente le llamamos de esa manera, que aprende la forma, el contenido. Lo mismo sucede con las referencias. Y con el identitario, ¿sí? Puedo desmentir un poquito, porque yo trabajo, soy profesora en el Instituto Tecnológico de la Unión Europea Metalúrgica. Esto es del 2001. Claro, y hoy te digo que hay muy poco metal en general, no hay esa identificación. Ahí que se tiene un convenio con Peugeot y la mayoría de los alumnos que van ahí, funcionan también los centros de formación profesional, son los subocupados de la Peugeot. Sí. Terminan teniendo ahí porque tienen una mejor accesibilidad a la educación superior ahí. Pero así en cuanto es... No, pero acá está entrevistando, está entrevistando a un trabajador metalúrgico de 22, 23 años que se incorpora al método de trabajo, no siente la referencia de su central gremial y empieza a laburar, a militar el movimiento base del gremio metalúrgico. Y se da cuenta que entre sus compañeros todos estaban escuchando lo mismo. Más allá de, digamos, se acercan por otra cosa, ¿no? Que es pelear contra la patronal, etc.
lectura es una lectura de un caso. Vamos a ver, es un caso, se trabaja con determinados casos. A mí se me está terminando el tiempo, pero antes no quería dejar de pasar este tema de Arpón que vamos a escuchar ahora, porque me parece que, primero que es una banda que teoría mucho tiempo al más fuerte, que es de las bandas de los 90 que vienen del conurbano, que vienen de las zonas más interesantes, el escenario más interesante para mí en el argentino, que va a radiografiar también la figura del desocupado sobre una palabra que es la de la marginalidad y sobre aquel que no quiere ser marginal. Me parece lo más lindo. O sea, aquel que quiere correrse de esa marginalidad y poder superarse. Y no estoy hablando de Iorio, estoy hablando de los chicos de Arpón. Vamos a escuchar marginal y creo que hay una lámina en el PowerPoint. Entonces, ahí está. Bueno, escuchen. Claramente, ¿no? O sea, aquel que está por fuera del mercado de trabajo, pedir reincorporación. Suena temporal, digamos, pero pedir reincorporación, pedir estar de este lado, o sea, poder pedir reincorporación. O sea, me parece interesante. Arpón tiene todo un trabajo, por supuesto no vamos a llegar sobre la figura del desocupado. Sobre la figura del desocupado atraviesa casi toda su poética y tiene que ver un poco por ese camino, ¿no? La ruta 197 y de ver qué es lo que sucede. Escuchen si pueden también el tema, si lo tienen en la cabeza, de ruta 197, el tema homónimo, ¿sí? Para ver toda esa radiografía. Digo, porque es una radiografía que es una radiografía de trabajo, de aquel que busca el trabajo, de aquel que se ha reincorporado al mercado del trabajo, de aquel que trabaja. Insisto, no es propio del 2001-2002, sino que uno lo puede ver reflejado en toda la historia, hasta el presente también. Quiero cerrar nada más con esto. Uno de los temas que atravesó casi todo el programa tiene que ver con las referencias. Y para mí, lo más importante de esto es que empecemos a construir algo nuevo, sosteniendo esas referencias, pero también pensando que por debajo esto nos pasa a nosotros acá en este espacio, ¿sí? Si nos hubiéramos quedado solamente con las referencias, acá no hubiéramos entrado nunca. Entonces, también tenemos que poner un poco lo nuevo. Y la imposición de lo nuevo no es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, que estamos acá, que hemos llegado acá y que de alguna manera le damos un cierre teórico al curso para la semana que viene hacer un cierre de todo. Yo personalmente, con los que están acá, y ya lo vamos a hacer la semana que viene, ya en
un plano más informal. Agradecerle a todos los que vinieron, ¿sí? Y pedirles por favor a aquellos compañeros que no vinieron, si conocen alguno, que se acerquen la semana que viene, ¿sí? Tenemos que tratar de copar el aula y copar el espacio para también demostrar lo que venimos demostrando todos los sábados, una disciplina maravillosa y que estamos defendiendo un espacio. Así que muchísimas gracias, chicos.